Muy buenas tardes. Hoy en Diálogos Conscientes tenemos a Héctor Gil García. Vamos a darle paso. Muy buenas tardes, Héctor. Hola Natalia, gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo otra vez y con todos vosotros. Gracias a ti por colaborar y por proponernos hoy este tema tan interesante. A quien les interese un poquito más conocer a esto, abajo en los comentarios del vídeo tenéis un enlace de cómo contactar con él. También en el canal tenemos otras entrevistas que hemos grabado de presentación de Héctor. Hoy nos vamos a centrar en el tema del desapego y sobre todo vamos a hablar de esos casos prácticos que tantos años de experiencia Héctor nos puede aportar y compartir con nosotros. Gracias, Héctor. Bien, pues es un tema muy importante. Vale. La proliferación de muchos, digamos, coaches, terapeutas, y decías que hay como un mercado muy grande de todos estos temas. Entonces, tienes razón, somos muchos terapeutas que hacemos propuestas, que hacemos cosas, pero también, como tú decías en tu vídeo, Natalia, en realidad esto es un trabajo de fondo. El crecimiento interior, la salud, el desarrollo humano, es un crecimiento de fondo como para toda la vida. Y el desapego tiene que ver con eso. Es un trabajo y es un camino para toda la vida, donde no hay fórmulas mágicas en realidad, ni hay, digamos, varitas mágicas. Aunque siempre hay herramientas de un terapeuta o de un psicólogo o de un coach que te pueden ayudar, pero en realidad el camino del desapego, por así decir, sería como aprender a vivir. Por eso en las grandes filosofías de Oriente y de Occidente se trabaja el desapego como algo fundamental, en el sentido de ir, digamos, quitando la mente, desapegándola, despegándola de, digamos, la mente superior o la mente humana, irla quitando de la mente inferior o de la mente, digamos, torcida o de lo que se conoce como la mente ego. Eso es un proceso de larga duración, que puede durar décadas, puede durar toda la vida. En realidad es la educación del ser humano. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando tiene 8, 9, 12 años, desarrolla fuertemente su ego y su mente, por lo tanto, se apega a los objetos, a las cosas, incluso a su propia identidad. Y el proceso de crecer como seres humanos es ir dándose cuenta de que yo no soy mi mente ego, mi mente que se apega. Yo soy la mente que observa, la mente testigo. Por lo tanto, es un trabajo filosófico, es un trabajo de autoconocimiento y es un trabajo también terapéutico. ¿Por qué? Porque detrás de todas las enfermedades, no solo las adicciones o las enfermedades psicológicas, sino detrás de todas las enfermedades, incluso físicas, está el apego. Es decir, la adherencia o la identificación de la mente verdadera con la mente falsa. Y ese pegamento, ese apego, genera todas las enfermedades crónicas, las enfermedades autoinmunes, las enfermedades, digamos, cardiovasculares. Es decir, podríamos poner muchos ejemplos, como ahora vamos a poner, de que en el fondo, digamos, es un error cognitivo o un error de interpretación que hacemos por no estar educados y por creer lo que nos dice la mente egoica. Y de ahí vienen todas las enfermedades del mundo. Y luego también el tema de, aunque está el apego, identificarse con, te ponen un diagnóstico y te ponen una etiqueta y tú ya te diagnosticas, o sea, te identificas con eso. En vez de decir, yo hay veces que vas al médico, te hacen pruebas, te hacen cosas y digo, me han sacado esto. Eso es decir, Sí, tengo, sí, o es que a mí me pasa, es que, o sea, el identificarse eso también favorece a ese vínculo, vamos a ponerlo ahí, con quedarse apegado a esa enfermedad o a esa patología o a ese trauma que tenemos. Sí, Natalia, efectivamente, eso lo vemos mucho nosotros los terapeutas. Eso sería otro tipo de apego, sería una necesidad de identificación, de identificarnos con la enfermedad o con la etiqueta. De todas maneras, eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que por fin hemos encontrado cómo se llama mi enfermedad o por fin he encontrado lo que me pasa. Y la parte buena es que cuando encuentro lo que me pasa o encuentro la enfermedad que tengo,
tiene una pequeña parte buena y es que ahora entiendo, ¿no? Aquello que me pasaba, todos esos síntomas o ese cuadro de síntomas que se llama síndrome, cuando yo descubro que ese síndrome lo tienen otras personas y lo han estudiado y tal, eso me aporta un cierto alivio. Esa es la parte buena. La parte mala es que yo me apegue a esa nueva identidad, a esa nueva etiqueta que crea en esa enfermedad como algo que no se puede borrar, como algo que soy yo intrínsecamente, es decir, como que sea mi esencia, que no es mi esencia, es un cuadro o una enfermedad o unos síntomas que yo puedo tener, pero no son mi verdadera esencia, no deja de ser una cosa circunstancial y ese es el trabajo, ¿no? Sacar la mente de lo circunstancial. Pero desde el punto de vista budista o psicológico profundo, incluso místico, todo es circunstancial, incluso nuestro cuerpo, nuestra identidad. Quiero decir que el trabajo, digamos, de la terapia transpersonal, que es lo que yo estudio y lo que yo practico, es que vayamos adquiriendo una conciencia transpersonal. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener un cuerpo de hombre o de mujer, puedo tener un documento nacional de identidad de un país o de otro país, pero al final tengo que llegar a descubrir que más allá del cuerpo, más allá del pasaporte, más allá del nivel social o de la raza o del color o de la religión que yo tenga, más allá de todo eso, yo soy un ser que observa todo eso. Y ese ser profundo es una banda de conciencia o un nivel de conciencia que la psicología transpersonal llama a eso el ser transpersonal. Entonces, en el proceso terapéutico, a mí me gusta mucho que una persona que viene a curarse de una enfermedad física o psicológica, además de curarse, de descodificar, de disminuir los síntomas, que además la persona vaya descubriendo su ser transpersonal. Es decir, que vaya descubriendo ese espacio, ese yo soy profundo, ese lugar, digamos, mágico, sagrado, más allá de mi personalidad de hombre de 50 años o de 60 o de mujer violada o de niño huérfano o de padre que ha perdido a su hijo y que es un padre huérfilo, como se llama ahora. Es decir, más allá de todas esas identidades que son circunstanciales, nosotros verdaderamente, en lo más profundo de nosotros, somos una conciencia que observa y que ve todo eso. Y cuando llegamos digamos, a meter la palanca y poder llegar a un nivel de conciencia un poco más elevado y observar nuestros síntomas y enfermedades, tenemos una gran ventaja, porque tenemos un espacio entre el observador y lo observado. Y ese espacio que se genera entre lo observador o el observador y lo observado, ese espacio es proporcional a la paz interior que yo tengo. En otras palabras, cuanto más distancia hay entre el observador y lo observado, digamos, hay más profundidad de carácter y más espacio-tiempo interior, por lo tanto hay más paz interior. Por lo tanto, puedo ir viviendo todos mis síntomas desde la paz, desde la serenidad, con menos estrés y por lo tanto los síntomas siempre disminuyen porque hay menos estrés, hay menos sintomatología. Sí, esto que compartes es un camino, el dejar de identificarse con esas etiquetas impuestas o antiimpuestas o decir, venga, yo pertenezco, igual que podemos hablar de astrología, sellos, de todo, cualquier etiqueta que nos pongamos y vernos como realmente lo que somos, unos seres maravillosos. Entonces, llegar a eso es un camino y es un trabajo de autoobservación, de tiempo y paciencia con uno mismo. Exactamente, por eso en la terapia transpersonal siempre se enseña alguna técnica de introspección. La terapia transpersonal, digamos que es la cuarta escuela de la psicología contemporánea. Primero fue el psicoanálisis, luego la psicología conductual, el conductismo de Watson, Skinner, etc. Luego la psicología humanista en los años 70, 80 y luego surgió la psicología transpersonal. Entonces, siempre se enseñan algunas técnicas de, digamos, interiorización, introspección, silencio interior, distancia interior, aquello que hoy se conoce como el mindfulness o la meditación o la, digamos, respiración, digamos, consciente. Todas esas técnicas se usan para complementar las otras técnicas. Es decir, que podemos usar la acupuntura, la osteopatía, la naturopatía, la alopatía, la medicina convencional, todo lo que queramos. Pero
vamos haciendo un acompañamiento a todas esas técnicas psicofísicas con unas técnicas transpersonales. ¿Para qué? Para observar todo eso desde un lugar más interior, más profundo, con mucha mayor paz. Eso nos permite muchas cosas. Por ejemplo, observar los patrones psicológicos que repetimos. Por ejemplo, observar cómo proyectamos la sombra propia en las demás personas. Por ejemplo, para observar en qué momentos entramos en el estrés y en qué momentos podemos salir del estrés. Entonces vamos adquiriendo, además de ir curando las enfermedades con las técnicas psicofísicas, alopáticas u homeopáticas, a la vez vamos adquiriendo una conciencia más profunda, un conocimiento de nosotros mismos. ¿Cuál sería la meta? ¿Cuál sería la meta? La meta sería llegar a un punto donde yo puedo atravesar la enfermedad, pero siendo consciente de lo que me ha llevado a esa enfermedad, de lo que me ha traído de riqueza, el diamante de esa enfermedad, y poder volver a una vida ordinaria sin esa enfermedad, pero con esa sabiduría. O incluso, a veces la persona no descodifica su enfermedad, no la puede desactivar, pero sí puede, digamos, vivir con ella de otra manera, con mucha paz, con mucha tranquilidad y sin estar permanentemente en odio contra sí mismo. Es muy interesante. Cuando cambias el foco principal de esa atención que estás mirando, solamente en este caso estamos hablando de enfermedad, de una enfermedad, te centra en eso y amplía el campo de visión y lo ves todo de esa manera tan global y tan amplia, ves todos los puntos de vista y lo ves desde ahí, desde otro punto de vista. Eso te aporta una riqueza brutal y un entendimiento de lo que está pasando, pero claro, para eso hay que coger las herramientas, en estos casos coger un acompañamiento o alguien que te guíe a saber o a entender cómo poder salir de estar ahí metido en el ojo del huracán, a salir y verlo desde arriba y entenderlo. Porque si nos centramos simplemente en ese punto negro en el folio blanco, no vemos todo lo blanco que hay en el folio. Y hay mucho más. Uy, Héctor, te hemos perdido. ¿Me oyes? Vale. ¿Me oyes? Ahora sí. Sí, perdona, ha habido un corte de internet. ¿Seguimos? Sí. Sí, mira, te iba a decir, Natalia, con respecto a lo que has comentado, te voy a poner un ejemplo práctico, ya que estamos hablando de casos prácticos hoy, ¿no? De desapego. Fíjate, viene una mujer a mi consulta esta semana donde tiene un gran conflicto con su marido, un conflicto enorme, que tiene una pelea muy grande, está muy estresada. Entonces, normalmente a mí me gusta hacer un trabajo terapéutico de aparcar por un momento el conflicto actual, que es con el marido, para irnos a un conflicto previo. Y en este caso veo que el marido nació el 14 de abril y veo que su hermano mayor de la consultante nació el 13 de abril. Inconscientemente con su hermano. Se pierde la conexión. Pues trabajar el proceso del desapego con su hermano mayor, el conflicto con su hermano mayor, e inmediatamente el conflicto con su marido baja muchísimo de intensidad y entonces ahora puede ver la situación con más distancia, con más objetividad. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Yo lo comprendió porque, bueno, entre otras cosas, porque como he trabajado también contigo el tema de los patrones repetitivos, de la importancia de las fechas del árbol, o sea, que nada es casual, todo tiene su orden matemático, como yo siempre digo, y todo pasa por y para algo. Y cuando llega a esa comprensión, dices, wow, sí que en este caso me estaba comportando con él como si fuera mi hermano. Entonces, el romper eso, el poner ahí, decir, vamos a cambiar eso. Claro, así es. De la misma manera vamos a poner otro caso, por ejemplo. Viene a mi consulta una mujer... tenemos problemas hoy con la conexión. Sí, te decía, Natalia, el caso de una mujer de unos 50 años que viene a mi consulta con un conflicto de que ha perdido su tienda, su negocio, su empresa y tiene un estrés muy grande, un dolor muy fuerte, una predepresión enorme.
Y también vamos a hacer eso, vamos a desapegarnos como terapia de lo que está pasando ahora mismo, en este momento de gran estrés, y nos vamos un poco más atrás. Y entonces lo que descubrimos es que ella ha perdido un hijo simbólico, que es un perro, hace 5 años. Ella ha perdido otro hijo hace 15 o 20 años cuando tuvo un aborto. Entonces, ¿qué significa esto? Que lo que está pasando ahora de la pérdida del negocio o de la tienda, lo vive con un estrés súper grande, súper enorme, porque no es el estrés grande en realidad, sino que esto que está pasando es una gota que colma el vaso, pero es un vaso que ya está lleno. Está lleno de otros conflictos vividos con el mismo color. Por ejemplo, esa pérdida de esa mascota, de ese perro, de ese hijo, de ese aborto, están resonando con la pérdida de este negocio, de esta tienda que ahora estoy perdiendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago el duelo, hago el proceso de despedida de ese aborto, de ese niño muerto, hago el duelo, hago el proceso de despedida de esa mascota, de ese perro que perdí, ahora perder esta tienda o este negocio ya no me estresa tanto. Lo que me estresa es que llevo 3 pérdidas en el inconsciente acumuladas y la que me viene ahora, que parece que es la causa de todos los males, no es la causa, sino que es una gota que, digamos, desborda el vaso psicosomático, desborda, digamos, los conflictos, digamos, de pérdida, de duelo o de territorio. Entonces, lo que la persona es hacer un trabajo en la línea del tiempo, hacia atrás, sanar, hacer el duelo de diferentes pérdidas y ahora la pérdida de su negocio o de su tienda actual, ya se da cuenta que la ha estado viviendo como si perdiera un hijo. Ahora se da cuenta que simplemente es una tienda, que simplemente es un negocio, que no lo tiene que vivir de esta manera y ella misma se permite vivirlo como una pérdida, digamos, normal, no como una pérdida, digamos, de vida o muerte. Y entonces se despide de su tienda, de su negocio y sigue su vida de alguna manera relajada, normal y tranquila. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mente se queda apegada a las situaciones o experiencias que no hemos podido resolver. La mente se queda adherida, es como si fuera una ley de la mente. La mente se adhiere, se apega a situaciones, a experiencias biográficas que no podemos digerir, que no podemos resolver. Cuando una experiencia está digerida o está resuelta, cuando esa experiencia está vivida voluntariamente, es decir, no la evito, sino que la voy a vivir, cuando está vivida con amor, es decir, puedo poner amor aunque haya sufrimiento, aunque haya dolor, aunque haya abandono, y cuando hay conciencia, es decir, si hay conciencia, si hay amor y si hay voluntad, que son las 3 partes, digamos, de la divinidad, según la India, según la filosofía hindú. Es decir, si están Brahma, Vishnu y Shiva en la experiencia, está Dios. Y si está Dios, esta experiencia ya no se repite, porque pasa a la eternidad. Lo que se repite es lo que está en el samsara. Lo que se repite es lo que no se resuelve, lo que no se digiere, lo que no se vive de forma divina. Cuando se vive una experiencia divinamente, es decir, con voluntad, con amor y con conciencia, esa experiencia ya no se repite en el samsara, por lo tanto el desapego se ha producido y por lo tanto esa experiencia pasa, digamos, a la luz, pasa al oro. Mientras no pasa al oro, se queda, digamos, en el plomo del samsara y esa experiencia se repetirá una y otra vez, con un escenario diferente hasta que sea digerida, asimilada o, digamos, abrazada con esas 3, digamos, condiciones divinas. ¿Se entiende? Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente. Esto es que cuando tú no, una prueba que te se pone en la vida o cualquier cosa, tienes la opción de lo que tú dices, vivirla, sentirla y experimentarla, aunque sea con dolor y sufrimiento, pero darle un poquito de comprensión o anestesiarte y decir, bueno, esto está aquí, lo dejo ahí aparcado y cuando tú dejas algo aparcado, la vida te lo repite, te lo pone una y otra vez y lo normal es que cuando no aprendes la lección a la primera, a la segunda venga fuerte, a la tercera más fuerte, o sea, cada vez el problema que se presenta ahí en nuestra escena es cada vez más grave, más fuerte, hasta que pones conciencia, como tú dices, y ves que es algo que se va repitiendo en el tiempo y pones remedio a ello. ¿Cómo pones remedio? Pues como tú bien dices, poniendo amor en ello y entendiéndolo. Sí, exactamente. Digamos, la estrategia universal, la estrategia que sirve para todas las terapias y todos los terapeutas
y todas las medicinas, digamos, profundas, es poner amor, conciencia y voluntad. Es decir, voluntariamente, amorosamente y conscientemente atravesar esa experiencia. Esa es la estrategia universal, la estrategia general. Ahora bien, para llegar a esa experiencia universal hay diferentes técnicas o diferentes tácticas y ahí depende de cada terapeuta, de cada escuela, de cada terapia, la propuesta que se hace, ¿no? Porque mucha gente se puede preguntar, ¿cómo se puede vivir, por ejemplo, pues no sé, la pérdida de un ser querido con amor? O cómo se puede vivir, por ejemplo, pues no sé, una agresión o una violación. ¿Cómo se puede vivir eso con amor, con conciencia y con voluntad? Eso es imposible. ¿Cómo yo voluntariamente y con amor y con conciencia voy a atravesar esa experiencia? Bueno, es dificilísimo, pero para eso están las técnicas, los ejercicios, para lograr de alguna manera revisitar con la imaginación de forma virtual experiencias de dolor, de trauma, de sufrimiento, pero revisitar esa experiencia con la mente superior, con la mente despierta, con la conciencia divina. Algunos le llaman Espíritu Santo, otros le llaman la conciencia de Buda, pero poder observar toda esa experiencia traumática o ese momento traumático con una conciencia elevada. Entonces eso permite respirar todo eso, aunque sea desagradable, aunque sea incómodo, y a través de respirarlo y de integrarlo sin rechazarlo, es como podemos atravesarlo, integrarlo y seguir nuestro camino. Sí, eso es bastante importante. Lo que pasa es que hay veces que te pilla en esa situación que lo vives tan traumático y solo le da esa comprensión cuando sales de ahí con el tiempo, cuando pasa ese tiempo, por ejemplo, en un proceso de duelo, como bien has comentado, en una muerte traumática o que te basta, si no vives ese proceso de duelo, cuando lo has vivido, puedes llegar a entenderlo. También puedes bloquearlo, no experimentarlo y llegar a entenderlo. Yo aquí en este caso, si queréis, os comparto una experiencia con el tema del duelo y una separación traumática, que fue una experiencia que viví hace 2 años con mi padre concretamente. Para mí, pues os imagináis, fue de la noche a la mañana y claro, a pesar de todas las herramientas que yo tengo, todo lo que conozco, lo que me transmitía ese ser cuando yo lo vi, que no estaba allí, estaba su cuerpo físico, era paz y tranquilidad, a pesar de las circunstancias que fueron muy, muy heavy y la potencia, yo lo viví desde ahí, con amor, con tranquilidad, porque él mismo me transmitía esa tranquilidad y esa paz. Entonces, me sentía súper mal porque se había ido, obviamente, y en aquellas circunstancias que fue de repente, y a la vez estaba tranquila y en paz de ver que él reflejaba eso, paz y tranquilidad. O sea, lo viví desde ese amor. Claro, es maravillosa. Las gracias por contar la experiencia, Natalia. El problema sería que alguien que nos esté escuchando se podría preguntar, pero claro, tú te has acercado y has visto paz, serenidad, eso te ha permitido despedirte, hacer el duelo. Pero ¿qué pasa si nos encontramos en una circunstancia donde la persona no nos transmite paz, ni confianza, ni seguridad, sino que vemos, por ejemplo, el cadáver y nos transmite miedo, tristeza, culpa, odio? ¿Cómo entonces superamos eso? ¿Cómo entonces traspasamos eso con amor, conciencia y voluntad? Entonces la respuesta sería que hay muchas técnicas de terapia, de psicología, de terapia transpersonal, que nos van a permitir atravesar eso con conciencia, con amor y con voluntad. ¿Cómo sería, por ejemplo, una de ellas? Pues mira, tenemos el caso de un hombre que viene por la muerte de su padre, con el cual estaba muy vinculado. Él se llama como su padre y como su abuelo. Entonces primero hacemos, digamos, poco a poco el trabajo. Hacemos que él se despida de su abuelo. Primero hacemos que él se reconozca a su niño interior. Es decir, que a veces hay unas técnicas previas hasta llegar, digamos, al melón, ¿no? Al melón traumático grande. En terapia a veces en broma se dice el melón, ¿no? Abrir el melón. Entonces a veces no hay que ir directamente al trauma concreto, sino trabajar los aledaños, trabajar los, digamos, daños colaterales. En este caso trabajamos con el abuelo, trabajamos con el niño interior, trabajamos con los hermanos y ya cuando después de varias sesiones la persona está preparada, vamos a trabajar con el papá.
Y entonces uno de los ejercicios que hicimos fue, por ejemplo, un diálogo de voces, donde le proponemos al paciente que se pongan diferentes posiciones o diferentes personas observadoras de ese suceso. De manera que si él observa a su padre muerto, él se siente destrozado, no puede digerir esa situación, siente un gran dolor, una gran culpa, pero en el momento en el que le pedimos que él se salga de esa posición de sí mismo y se ponga, por ejemplo, en la posición de un ángel, pedimos que un ángel observe esa escena y que él observe la situación desde el punto de vista de un ángel, pues entonces él manifiesta que todo eso es normal, que los seres humanos nacen y mueren, que no hay que tener miedo, que hay que desapegarse, que hay que fluir con la vida y con la muerte. Entonces le pedimos luego que vuelva a su lugar y le decimos, ¿has escuchado lo que ha dicho el ángel? Y dice sí, de una manera más tranquila, más cómoda, más relajada. ¿Quieres decirle algo al ángel? Y entonces hacemos diálogos de voces con diferentes posiciones. También podemos pedir con una técnica que yo aplico, pues que se ponga, por ejemplo, en el punto de vista de los padres del muerto. Pues mira, ahora ponte por favor en el punto de vista del abuelo. Y ahora tu hijo está llegando a donde tú estás. Le das la bienvenida. Entonces, de esa manera, la persona que no puede digerir, resolver, integrar esa experiencia desde diferentes puntos de vista, puede empezar a comprender que todo eso es un proceso de la vida y que lo que le duele en realidad es su punto de vista subjetivo al cual está adherido, al cual está apegado. Por lo tanto, en el momento en el que va desapegándose de su punto de vista personal, subjetivo, parcial, puede empezar a integrar toda la experiencia y toda la situación y toda la escena, dándose cuenta al final de que la vida es una enorme obra de teatro, que es ahí a donde llegaremos un día como terapeutas transpersonales, como personas transpersonales. Nos daremos cuenta algún día que todo es una enorme obra de teatro y que todos son papeles o roles que venimos a jugar, a interpretar en este mundo maravilloso de ilusión, el gran teatro del mundo, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, a veces se puede hacer en una sesión o en dos o en tres, el paciente va poniéndose en diferentes puntos de vista y al final respira ese momento, ve el cadáver de su padre, le puede dar un beso, se despide de él y con amor y con mucha compasión lo deja marchar. Y entonces podemos decir que ha expresado la rabia, ha expresado la tristeza, ha expresado y se ha permitido la negociación, ha expresado y se ha permitido la depresión y finalmente llega a la aceptación y a la comprensión. Y no solo eso, yo siempre le pido que cuando acabe ese proceso terapéutico resuma todo eso en un don, porque eso se ha convertido en un don, en un regalo que él puede dar a otras personas, que puede ser la serenidad, puede ser la sabiduría, puede ser la comprensión de más allá de la vida y la muerte. Es decir, que al final toda experiencia traumática se ha de convertir en un don, en una joya, se ha de convertir en una maravilla para los demás seres humanos y para uno mismo. Y qué bonito el vivir las fases del duelo así, de esa manera, porque cuántas veces no te habrás tú encontrado también en consulta y en sesiones el bloqueo de unas fases del duelo y lo que conlleva en la vida de una persona, el quedarse ahí estancado o congelado o, como diríamos, casi que muerto con ese duelo. Muerto en Sí, vida. mira, has dicho las palabras que expresan perfectamente esta situación. La palabra congelado, muchas veces lo sentimos durante el proceso terapéutico, que hay una parte del alma de esa persona, no toda el alma, sino una parte de su alma que se ha quedado congelada, esa es la palabra. Ellos a veces lo han verbalizado. Algunos pacientes míos al acabar el proceso han dicho, estuve viviendo como un zombie, estuve viviendo muerto en vida, o sea que verbalizan frases o expresiones similares a la que estás diciendo. Y también la palabra bloqueo, porque es esa sensación de que el duelo es todo un proceso y es la sensación de que el alma pasa las fases, pero a una parte del alma se queda pegada en una de esas fases y el alma continúa. Es muy curioso porque no es que se quede toda el alma en una fase. Normalmente el alma continúa, por eso el alma puede ir a trabajar, puede ir a votar, puede pagar impuestos, puede
porque no está toda el alma ahí, pero hay un trozo del alma. Esta idea del trozo del alma que se ha quedado ahí, fíjate, viene de los antiguos griegos, de los antiguos romanos, de las antiguas pieles rojas. Los pueblos antiguos, las pieles rojas de las praderas, por ejemplo, decían que un trozo del alma se había quedado en el camino. Entonces ellos hacían una terapéutica que llamaban el camino rojo. Era volver atrás y encontrar a esa persona con la cual un trozo de nuestra alma se había quedado pegada o adherida. Y ellos lo que hacían era un intercambio de regalos, que para ellos era muy importante, porque los regalos solían ser artesanías que uno hacía con su alma, con su cariño, con su tiempo. Entonces, cuando yo te hacía un regalo a ti, no te estaba haciendo un regalo que había comprado en un todo a 100, sino era un regalo que yo había fabricado, pues una flauta de caña o un collar, era algo que me había llevado muchas horas. Entonces, en ese camino rojo, yo le daba un regalo a esa persona me daba un regalo a mí, el alma se desapegaba, por lo tanto, de ese enemigo o de ese muerto o de ese amigo del cual yo no me había despedido, y al poderse despedir, al poderse desapegar, podíamos saludarnos mutuamente, reconocernos la divinidad el uno en el otro, y entonces el alma podía volver a reintegrarse. Entonces el alma volvía al presente totalmente integrada con todos sus trozos y todas sus partes, y una persona presente es una persona que tiene todos sus trozos de toda su alma en el presente, digamos, como una unidad. Pero desgraciadamente, lo que observamos en el día a día, cuando hacemos un pequeño análisis terapéutico, es que muchas personas andan por la vida, andan por las calles con trozos de su alma pegados y apegados a situaciones traumáticas de la infancia, de la adolescencia, que no están resueltas. Entonces sería bueno que cada persona hiciera un poco de trabajo interior, un poco de sanación interior, para reintegrarse y poder estar más presentes y poder ver a las personas de forma presente. Voy a poner otro pequeño ejemplo, Natalia, si me permites. Sí, Tengo una yo clienta, encantada. sí, tengo una clienta que está enojada con la gente. Entonces viene a la consulta porque ella dice que es antisocial, que ella es antisocial, se autodiagnostica con una etiqueta de que tiene agorafobia, que es antisocial. No sé. Y yo no le hago ni mucho caso a todo eso porque la noto que todo eso es como que una fabricación del ego total, que nos vamos hacia atrás y descubrimos que ella es una hija pequeña que desde los 8 a los 16, 18 años se hace cargo de la casa, se hace cargo de su padre y de su madre, se hace cargo de su hermano mayor y ella sufre porque no hay dinero para pagar la luz, para pagar el pan, para pagar la comida. Entonces ella es una niña muy pequeña que se hace cargo de toda la casa de los padres y del hermano. Y eso luego la lleva 30 años después a odiar a la gente, a odiar al mundo, a odiar a los demás. Y le digo, no, querida, tú no odias a la gente, tú no odias al mundo. Tú eres una niña pequeña que estás cargando con una casa, estás cargando con un mundo, y esa niña que ha vivido esa injusticia, que no ha podido jugar, que no ha podido desarrollarse, que no ha podido recibir el amor y la protección, sino que ha tenido que dar amor y protección a los más mayores que ella, ahora manifiesta todo eso en forma de odio al mundo y soy antisocial. Así que lo que estás haciendo es proyectar algo del pasado en el presente y en el futuro. De manera que el desapego lo que nos va a permitir, igual que el perdón, para mí es lo mismo el perdón verdadero y el desapego verdadero, lo que nos va a permitir es sacar la mente, sacar el alma, sacar trozos de nuestra alma, de esa niña pequeña, de esa adolescente, de esas etapas, resolver aquello con amor, voluntad y conciencia, con los 3 logos, o sea, con la parte divina, resolver aquello, hacer un intercambio de regalos con mi padre, con mi madre, con mi hermano, con aquella casa que yo tuve que soportar, que sostener y que cuidar, siendo yo una niña. Entonces entrego regalos, me despido de todo aquello, reintegro todos los trozos de mi alma y ahora miro y ahora veo el presente, veo el mundo y no lo odio. Y me doy cuenta que era una proyección, que era una translación de las cosas pasadas
a través del matiz de la mente distorsionada y yo percibía el mundo con esas gafas. El desapego es algo tan simple como quitarse las gafas, o sea, veo el mundo todo negro, todo como si fuera una distorsión cognitiva, y el desapego o el verdadero perdón es me quito las gafas del pasado y de repente veo el presente. Y entonces la prueba es que al cabo de una sesión o dos le pregunto, ¿cuál era el motivo de tu consulta? Y me dice, ay, ya no me acuerdo. Pues le digo, pues te lo voy a recordar que yo lo tengo apuntado. Y le digo, mira, lo que tú me dijiste literal es, odio el mundo, porque yo apunto literalmente en la primera sesión las frases que dice la persona porque me sirven para luego recordárselo. Y le digo, ¿y ahora qué? Dice, no, yo ya no odio a la gente, yo no odio el mundo. Digo, ¿ves? Entonces, tenemos que aprender. Esta es la parte terapéutica, pero esto lo tenemos que llevar a una forma de vivir. Como tú decías, Natalia, en ese vídeo que decías, estoy harta de las redes sociales, o que decías, es que veo todo el mundo con el bienestar, el éxito, la abundancia, la manifestación. ¿Qué pasa? ¿Que todos son perfectos? ¿O todos tienen la varita mágica? No. En realidad es un camino para toda la vida. Es un camino, como tú decías en tu vídeo, es un camino de décadas. O sea, yo debo de aprender a vivir durante 10 años, durante 15 años, durante 20 años, durante 30 años para llegar a ser ancianos sabios, para que lleguemos a ser los hombres y mujeres del siglo XXI, que lleguemos a la ancianidad convirtiéndonos en ancianos sabios y sabias, con una mente totalmente desapegada y pudiendo ver el presente y no el pasado. La mayoría de personas no ven el presente, vemos el pasado. ¿Se entiende? Sí, sí, yo te sigo y te entiendo perfectamente. Luego daremos pie por si alguna de las personas que están conectadas quiere hacerte alguna pregunta, ya que veo que hay gente por aquí conectada, yo dejo ahí abierto. Que te voy entendiendo perfectamente y me parece muy bonita la manera en la que lo explica y de manera sencilla para que la gente lo pueda entender, porque claro, si nos metemos a hablar de palabras técnicas, aún así alguna vez decimos alguna palabra extraña que alguno puede decir, ostras, ¿y esto de qué están hablando, no? Y la importancia de esto último que comentaba, aparte de aprender a vivir desde ahí, esa coherencia que debería de movernos a todo entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Que eso por lo menos yo lo veo que debería ser como un pilar fundamental, porque es lo que tú dices, es una forma de vivir. Yo, aparte de dedicarme a las sesiones o a acompañar a gente, esto lo llevo en mi día a día, en mi vida, en todas mis facetas de mi vida, lo veo y lo vivo así. Como quien se cuida el cuerpo, la alimentación, o sea, es todo un modo de vida, no es que sea... Claro, no sé si me he explicado, sí. Sí, perfectamente, perfectamente. Y además me encanta, me apasiona, me parece maravilloso cuando las personas en la terapia llegan a ese punto que tú acabas de explicar y dicen, esto es una forma de vivir. Es que me he dado cuenta de que yo tengo que aprender a vivir, tengo que vivir así, que no es que yo he venido a quitarme un cáncer de hígado o que yo he venido a un acompañamiento terapéutico para la depresión o para las adicciones sino que esta nueva forma de vivir se tiene que convertir en un camino donde yo voy poniendo armonía entre mis actos, mis sentimientos y mis pensamientos. Y es un camino, como tú has dicho, para toda la vida. Y es un camino de educación constante, de autoeducación. Por lo tanto, me encanta cuando las personas hacen el proceso terapéutico y se dan cuenta que ahora, para no volver a enfermar, para no volver a caer en la adicción o en el cáncer o en la, yo qué sé, prostatitis o en lo que sea, para no volver a caer en esas enfermedades, la persona tiene que adaptar una forma de vida con unas lecturas que le ayuden a elevar la conciencia, con unas acciones un poco más rectas, más nítidas, más limpias, con algo de generosidad hacia los demás, a través de una especie de servicio hacia la humanidad, hacia los demás, y con unas actitudes también higiénicas, ¿no? A nivel de postura, de alimentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es una forma de vivir. Es que si cambiamos la forma de vivir durante la terapia y luego volvemos a la forma antigua de vivir antes de la terapia, volverá a salir la enfermedad.
Por eso los sabios, cuando curaban en la antigüedad, decían, vete y no peques más. O cuando curaban a un paralítico o a un ciego, decían, vete y guarda silencio. O sea, que tu lengua, que tu boca no vuelva a meterse en líos, porque al final los líos los provocamos nosotros mismos. Sí, luego al final hay quien siempre espera esa varita mágica, ¿no? Es como coger el coche, irte, meterlo al río, reventarlo por la montaña, lo lleva al mecánico, te lo arregla y luego coge y te vuelve a meter al río. Pues uno tiene que ser responsable con su acto y con las consecuencias de su acto. Entonces, una vez que has arreglado ese coche o que tu cuerpo y todo tú estás en un sentido, pues tratar de no pecar, como dices, ¿no? Tratar de seguir ahí en Sí. esa coherencia. Sí, yo confieso que cuando era adolescente, por ejemplo, me gustaba usar el coche a lo loco y no me gustaba revisar continuamente, o sea, cada X kilómetros las ruedas, el aceite, los filtros, etcétera, hasta que aprendí, después de pagar varias veces al mecánico, que para tener un coche y no gastar tantísimo dinero, lo mejor es tener un mantenimiento, es decir, ir limpiando los filtros, ir cambiando el aceite. Y lo mismo pasa con el ser humano. Parece ser que el ser humano tiene 4 vehículos, que son el cuerpo físico, el cuerpo energético, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y estos 4 vehículos deben de pasar la ITV cada año, cada 2 años, para que, digamos, no volver a la enfermedad. Y hay un quinto elemento, el quinto vehículo, cuerpo físico, energético, emocional, mental. Y el quinto vehículo o el quinto elemento, que es esa mente superior, esa mente transpersonal, que está bañada por la luz del espíritu y que es la chispa divina. Por eso en la filosofía oriental se habla de los vehículos y de la esencia. Serían los vehículos que utiliza el ser humano para manifestarse en este mundo, pero la verdadera esencia o el conductor que va dentro de ese vehículo, que sería el yo soy. Este sería el yo tengo cuerpo, el yo hago, este sería el yo energético, el yo me muevo, el yo muevo mi energía, este sería el yo emocional, el yo siento, este sería el yo mental, el yo deseo, el yo pienso, el yo quiero, pero este sería el yo soy. Y el paso de aquí a aquí es pasar de pensar y de vivir y de hacer a ser, que es un paso muy grande, porque normalmente la gente lo que quiere es conseguir, hacer, obtener, y en el proceso terapéutico transpersonal tenemos que llegar a este punto de yo soy. Es decir, más allá de lo que yo hago, más allá de lo que yo obtengo o no obtengo, más allá de lo que yo gano o yo no gano, yo soy. Más allá de lo que yo, claro, más allá de lo que yo poseo o no poseo, más allá de en lo que yo trabajo o en lo que yo no trabajo, yo soy. Sí, más allá de si yo hago de médico o hago de abogado o hago de cartero o de camarero, yo soy. Para que la gente se desapegue de su identidad, de su profesión, de su sexo, de su nivel económico y de su cuerpo físico, de su salud física, de su salud no física. Es decir, yo soy y siempre soy, más allá de cómo estén mis 4 vehículos inferiores. Por lo tanto, el yo soy es una victoria, es una maduración de un alma humana. Cuando un alma llega al yo soy, hay una gran madurez y desde ahí todo se puede trabajar desde una paz interior y sin tanto estrés. Claro. Lo que pasa es que siempre estamos ocupados, por no decir preocupados, en otras cosas. Y se nos pasa, como yo le digo a mucha gente, la vida y el tiempo tratando, hasta que uno se da cuenta que ya es lo que quiere llegar a ser. O sea, ya somos. ¿Qué más no? Te tienes que ocupar de ser y una vez que tú eres ya, luego viene el tener y todo lo demás. Lo que pasa es que eso es un cambio de mentalidad, un cambio de visión, cambiar todo lo que nos han metido ahí en la cultura, las religiones, todos esos programas adquiridos y volvemos a lo mismo, desapegarnos y verlo desde aquí todo, cogerlo con pinza y darle comprensión. Claro, vamos a poner otro caso práctico, ya que hablábamos hoy de casos prácticos y ejemplos, pues teníamos el caso de un chico, un hombre de unos 40 y pocos años, que pasó por una adicción a las drogas. Entonces,
Fíjate, ¿no? Él se identifica con su cuerpo físico, siempre guapo, musculoso, el gimnasio, se identifica con su dinero, se identifica con su estado emocional, digamos, extrovertido, dominador, discotecas, no sé qué, y se identifica con su profesión para ganar dinero, para ganar más dinero, para ser elegido en los equipos de liderazgo, no sé qué. Vamos, que tiene una personalidad que está muy apegada al yo aparento, al yo hago, al yo soy el elegido, al yo soy el dominante, al yo... Bueno, la droga que corresponde con esta personalidad es la cocaína, como te puedes imaginar. Entonces, la adicción a la cocaína era muy fuerte. Hasta que fue descubriendo que detrás de todas esas apariencias había un yo soy. Es decir, todo eso eran mecanismos de escape, mecanismos de huida, porque la mente necesitaba satisfacción, la mente necesitaba libertad, la mente necesitaba expansión, la mente necesitaba creatividad. Y fíjate que esa persona se sentía constreñida por tener una mujer, por tener varios hijos, por tener unos suegros poderosos encima que le marcaban, digamos, el rumbo. Entonces esa persona solo se sentía libre cuando se salía de todo ese carril, digamos, y se iba con, digamos, con la droga y con sus amigos y tal. Hasta que fue descubriendo que toda esa, digamos, armadura oxidada que había cargado durante años era como para aparentar delante de los demás, como para ser aceptado, como para ser querido. Entonces, en la medida en la que fuimos sanando las heridas de la infancia, el abandono, la traición, el rechazo, la humillación, cuando fuimos sanando todo el tema de la sombra, las partes escondidas que proyectábamos en otras personas, cuando fuimos sanando toda la parte de la relación con lo masculino y con lo femenino, la idea equivocada que yo tenía de que era ser hombre, de que era ser mujer, cuando voy descubriendo y aceptando mi parte femenina y voy, por lo tanto, amando de verdad a las mujeres y no utilizándolas, cuando voy descubriendo que es el masculino y voy amando al hombre interior y no siendo poseído por un arquetipo masculino dominador y dominante. Entonces voy haciendo todo un trabajo interior muy profundo con los arquetipos, también con los grandes arquetipos. Es como el viaje del héroe, que es una terapéutica que yo hago, que es un círculo transpersonal. Entonces voy llegando a una paz interior, a un descubrimiento profundo. Eso se hace ya en una etapa de la terapia cuando la persona ya lleva unos meses sin consumir y se puede permitir estar a solas consigo misma, empezar a esos momentos de introspección, a esos momentos de meditación, y poco a poco la persona va adquiriendo nuevos hábitos, finalmente llega a experimentar ese yo soy. Y entonces ya no se identifica tanto con el yo trabajo o con el yo poseo o con el yo pertenezco o con el yo domino, sino yo soy. Y empieza a ser feliz en el día a día y empieza a disfrutar haciendo la comida, empieza a disfrutar conduciendo con su coche, empieza a disfrutar de sus hijos y de su mujer, y esa persona va haciendo un cambio y se va convirtiendo en un hombre maduro y deja de ser un adolescente eterno, que eso es lo que era, ¿no? Un adolescente eterno que se sentía, digamos, en una olla de presión, y las drogas era una manera de resolver esa presión brutal que sentía en su vida. Y finalmente pues se acaba el proceso con mucha alegría, con mucha gratitud, y se apunta a unos cursos de yoga o de meditación o de mindfulness, y ya comienza a leer otro tipo de lecturas, empieza a ver otro tipo de películas y empieza a entrar en un camino, digamos, de autocuidado, donde a mí me gusta decir que eres tu propio terapeuta. Es decir, llegas a un punto donde tú ya te cuidas a ti mismo porque tienes una conciencia un poquito despierta y ya te vas cuidando a ti mismo. Aprende a mirarte con los ojos del amor y a cuidarte y a valorarte como eres. En el momento que viene y vuelve, aterriza en el presente. Que qué bonito sería si todos supiéramos vivir o viviéramos desde ese presente, a pesar de todas las circunstancias que nos envuelven y de todo ese pasado que todos llevamos. Así es. Y bueno, no sé si la gente tendrá preguntas, que quieran hacer algunas preguntas, que nos quedan unos poquitos minutos. Sí. De momento no hay ninguna pregunta por aquí. Yo quería leer una frase que ya la compartí en uno de los directos que hice con un compañero, con Javi,
Llorens, y me encanta esta frase y creo que viene al hilo de lo que estamos comentando, ¿vale? Si queréis os la comparto, a ver si me deja leerla porque me la he copiado aquí. Están escribiendo, vale, ahora veo. Vale, ahora leo lo que han escrito, ¿vale? La frase dice: tú eres una exquisita joya de la creación, ahora, y no cuando cambies todas las partes de ti que juzgas como indignas y despreciables. Quieres hacer grandes hazañas, ser de gran ayuda para la humanidad, pero te decimos que el mayor servicio es que te des cuenta de que simplemente estando en el amor y honrando quién eres realmente, ya cambias la conciencia de toda la humanidad. De este modo iluminarás tu mundo. ¿Puede haber un mayor servicio? Y se llama Paz y es el regalo, se llama el libro. A mí me encanta esa frase. Muy bello el regalo. Sí, hay que llegar a esa conciencia de ser y de alguna manera disfrutar de ser. Y ese trabajo, ese proceso, a veces es como un largo viaje, precisamente para llegar a darse cuenta de que tú ya eras antes de empezar el viaje. Pero a veces necesitas hacer todo el ciclo del héroe, pasar las pruebas, el infierno, el retorno del héroe, los desafíos, para descubrir eso, ¿no? Que tú en realidad siempre fuiste y siempre fuiste esa joya. Y bueno, un poco la aventura humana es eso, ¿no? A veces necesitamos pasar la muerte de un ser querido, una enfermedad, la pérdida de algo muy amado por nosotros para emprender ese viaje hacia lo interior y descubrir que más allá de todo lo que nos molesta, nos perturba, somos esa joya, somos ese regalo. De hecho, somos literalmente un regalo divino. No sé si ese libro irá de eso o no, pero creo que sí, no lo he leído, pero creo que irá de eso, de que en realidad lo que nosotros somos en esencia, ese yo soy, es un regalo divino, es una joya. En el misticismo medieval había una cosa que se llamaba la leyenda de la perla, la parábola de la perla, y se hablaba de una perla que se extraviaba y se iba a parar a Egipto, y el protagonista era un príncipe que tenía que ir a Egipto a buscar la perla y luego regresar a casa con la perla. Y la perla era ese yo profundo, esa conciencia de lo que somos en lo más profundo, ese ser transpersonal. Y a mí lo que me gusta es entender la terapia como una posibilidad de despertar a eso. Es decir, aprovechar que tenemos un cáncer, o una leucemia, o una depresión, o una adicción, o un duelo, o que tenemos una enfermedad física, una fibromialgia o lo que sea, aprovechar que tenemos una enfermedad o una circunstancia dolorosa, conflictiva, bloqueante, para convertirla en una herramienta o en una palanca de autodescubrimiento del yo soy. Una oportunidad para poder cambiar todo aquello que normalmente cuando te viene algo así no aceptas de tu vida. Siempre es una oportunidad. A veces se ve como una traba, pero gracias a eso muchas de las personas tomamos o toman conciencia de lo que hoy estamos hablando. De que somos mucho más que este cuerpo, que todo lo que nos pasa y que somos mucho más que eso. Algo mucho más importante. Muy bien, Natalia, pues muchísimas gracias. La verdad que estás haciendo un trabajo extraordinario, un trabajo muy bello. Os invito a todos a que miréis el canal de YouTube y también que podáis investigar la revista online de Tiempo Consciente. Tenéis que entrar en la página web de Tiempo Consciente. Vais a encontrar muchos recursos, artículos, vídeos, consejos de salud, y vais a encontrar el enlace con la cooperativa Unión de Terapeutas y con Natalia y tantos compañeros y compañeras que, bueno, estáis haciendo un trabajo maravilloso. Estamos, porque yo también estoy en la cooperativa y, bueno, mucha luz que añadís, que estás añadiendo al mundo, Natalia. Así que muchísimas gracias. Si tenéis alguna otra pregunta. Yo, Héctor, mientras alguien se anima o no se anima, darte las gracias por colaborar, también las gracias por pertenecer a esta gran familia, que la verdad es que está creciendo y yo estoy encantada de aprender con todos vosotros y de sentirme arropada y acompañada en este camino, que para mí eso es importante, porque hay veces que emprendes un camino
interior, que lo haces tú solo, pero cuando estás haciendo un proyecto a nivel profesional y te sientes acompañado por personas que están transitando lo mismo que tú, verdaderamente se vive mucho más, yo lo vivo más tranquila, porque hay gente que ya ha pasado por ahí y me está diciendo, Natalia, venga, esto. Entonces es una ayuda y un acompañamiento maravilloso. Y añadir a lo que tú has comentado, que Héctor, como bien dice, colabora en Tiempo Consciente y tiene en el blog tiene su apartado y habla casi todas las semanas, comparte artículos súper interesantes. Os invito a leerlo. Ahora después, si queréis, comparto su enlace del blog como columnista y aquí estamos, compartiendo y sobre todo aprendiendo. Gracias a todas las personas que estáis interesadas en colaborar, compartir vuestro trabajo y lo que has compartido hoy, que son las experiencias, que al final es la experiencia de vida y lo que nosotros vivimos en las sesiones. A otras personas que están transitando esos momentos tan duros, el ver y escuchar esto le da un rayito de esperanza. Entonces ven una luz donde decir, voy a ver si esto va así. Si otros han transitado ese camino tan duro, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces, para mí es súper bonito compartir estas cosas y experiencias. Sí, por supuesto, Natalia. A mí me encanta explicar casos prácticos porque me hubiera gustado escucharlos cuando yo estaba buscando y no encontraba a nadie que me diera este tipo de información. Y me gusta explicar casos prácticos de la consulta sin decir nombres propios y con el permiso de ellos porque se ve muchas veces cómo ese trabajo interior tiene sus frutos y al final es algo muy humano, es una educación al final de la mente y del alma, una educación emocional, una educación mental que está al alcance en realidad de todos los seres humanos. Si bien necesitamos un acompañamiento profesional en muchas partes del camino, por eso os recomiendo que consultéis a algún terapeuta, algún profesional de la salud, física o mental, siempre de la mano de los profesionales, pero al final descubrimos, como decíamos antes, que es un camino de autoeducación y que estamos recorriendo un camino de una especie, digamos, de camino de conciencia, que al final está en todas las culturas, en todas las filosofías de Oriente y de Occidente profundas. A mí me gusta en concreto pues, el budismo, me gusta la sabiduría del antiguo gnosticismo, la sabiduría filosófica de Platón, de los filósofos estoicos, y ahí encontramos, en esas filosofías, siempre encontramos las estrategias universales, o sea, el desapego, la compasión, el discernir lo que depende de mí y lo que no depende de mí, el discriminar quién soy yo y quién no soy yo, el diferenciar, digamos, los vehículos de mi personalidad, de mi verdadero ser. Entonces, todas esas herramientas universales están en la filosofía atemporal. Y por eso recomiendo leer a los clásicos, leer el Bhagavad Gita de la India, leer los estoicos, leer Platón, leer el budismo, porque ahí encontramos las grandes, digamos, herramientas universales que han ayudado a las mentes humanas de hace miles de años y seguirán ayudando, porque son herramientas universales. Y si me permites, para terminar, Natalia, me gustaría hacer un poquito de promoción, ya que yo también estoy dando artículos cada semana de manera gratuita, pues quiero promocionar un curso que estoy haciendo que se llama Claves terapéuticas del viaje del héroe. Es un curso de 22 clases grabadas en vídeo, es un curso totalmente online que lo podéis encontrar en la página web de Universitas Estudios Generales. Universitas Estudios Generales. Es una página web donde hay muchos cursos. Ahí he subido yo mi curso y estoy destinando también gran parte de esos beneficios a causas, digamos, sociales sin ánimo de lucro. De manera que ese curso, Claves terapéuticas del viaje del héroe, muestra el itinerario del viaje del héroe de Joseph Campbell, pero leído en clave sanadora, en clave terapéutica. Cómo ese viaje va proponiendo en cada prueba esas partes del alma que se quedan adheridas, que se quedan encalladas, como en ese viaje de Ulises buscando Ítaca, y vamos pasando las diferentes pruebas del héroe. Y ese proceso es exactamente igual que un proceso terapéutico completo, largo y profundo. Entonces, lo quise grabar en 22 vídeos. También tenéis apuntes, canciones, una pieza musical para cada prueba del viaje del héroe. Y también tenéis bibliografía recomendada, casos prácticos
de ejemplo de la consulta y, bueno, tenéis los apuntes y preguntas de autorreflexión, de autoindagación para ver en qué etapa estáis, cuáles etapas habéis superado y cuáles todavía habría que trabajar. Y es un curso que es totalmente online, os podéis matricular y ahí nos veremos en ese curso. Claves terapéuticas del viaje del héroe en Universitas. Muchas gracias, Héctor, por este pequeño diálogo, porque podríamos estar hablando y has abierto lo del viaje del héroe. Deciros que hay en el canal un vídeo que tenemos sobre el libro que tienes escrito también de este tema. Invito a verlo, los que tenemos ya grabados, las entrevistas anteriores. Y luego en comentarios, si quieres, podemos escribir la dirección, porque lo mismo hay gente que no sabe cómo escribirla, por si a alguien le interesa, y si no, está como contactar contigo a través de tu perfil en Guía Consciente, pueden contactar, porque yo sé que hay a quien le da cosa preguntar en los directos, vergüenza o cualquier historia. Entonces, de manera privada estamos abiertos a cualquier consulta o a cualquier cosa que queráis compartirnos. Muchas gracias por estos momentos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Héctor. Gracias, Natalia. Un abrazo muy grande. Hasta pronto. Hasta Un abrazo luego. para todos. Hasta luego. Gracias.